Apenas lo recuerdo. ¿Conocías al tipo de ayer? No. Jamás lo había visto. Yo tampoco. Aquí viene. Muy bien. ¡Muéranse, malditos perdedores! ¡Escoria! ¡Y ahora huyes! ¿Qué hacen aquí los de la planta de energía? No querrás meterte con ellos. Son del equipo de Sutcliffe. Traficantes de Psych. Necesito un electro. Mínimo un clase 2. Buenas tardes, muchachos. Aló. Buenas tardes, profe. Buenas ¿Cómo les tardes. va? ¿Qué tal? Espero que hayan descansado en esa Semana Santa. Esperamos unos minuticos a ver si nos conectamos todos, porque van 36. Esperemos unos 2 minutos más, a ver. ¿Nadie quiere ganar dinero hoy? Ok. Yo soy Electro. Lo siento por adelantado. ¿Es en serio? Al diablo con él. ¿Clase 2? Ok. Te adelanto el pago. Sube a la van. ¿No te está sirviendo el micrófono? Puede escribirme por el chat. ¿Qué Que te hago? lo pongas. Bien, pero que lo diga. No puede hablar. Idiota. Imbécil. No. No, ninguno daba negativa. 10.000 voltios. Espero Pero valgas miro para- 400. Menos 397 y 401. ¿Para cuál sería? Delta de G va a ser positivo, sí. Pero, ¿para cuál es que me dice? Porque para la plata le daría uno un punto para graficar menos 66 y el otro 268. Y para la otra le daría menos 394 y 401. Menos 401, digo.
Bueno, muchachos, ¿cómo han estado? ¿Tienen alguna pregunta respecto al examen, muchachos, de lo que hemos visto? ¿Aló? ¿Aló? Hola, profe, una preguntita. Sí, señora. En el caso de las reducciones, ¿usted nos va a dar los datos de la entropía y entalpía o vamos a trabajar también en una tabla en específico de valores? No, les doy los delta de G, delta de H y delta de S, sí. Sí, porque si no, de pronto en cada libro lo van a encontrar diferente y vamos a tener una confusión ahí. Yo les daría el delta de H y delta de S. Solo que ustedes deben saber que delta de S lo dan en Julius mol, entonces tocaría pasarlo a kilojulios mol, que sería multiplicar por 10 a la menos 3, ¿no? Y balancear la ecuación, y cuando balancea la ecuación, pues simplemente multiplica el número que le dé por el balanceo de la ecuación. Si es 2 o si es 4, lo que sea. Ah, listo, profe. Otra preguntita. Cuando nosotros hacemos lo de la reducción, ¿siempre es necesario hacer la gráfica? Pues con eso usted se basa para poder mirar dónde corta. Si corta con el monóxido o con el dióxido. O dónde está, bueno, también para mirar dónde está delta de G. Y usted cortaría y miraría ahí exactamente cuál es ese punto. Y puede corroborar con lo que le está dando. Listo, Porque profe, gracias. el punto donde corta, ¿no? Que pasa el óxido del metal a metal cero. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, tanto el punto de la plata como del cadmio eran dos puntos diferentes, ¿cierto? Claro, claro, la plata, recuerde, la plata solamente la temperatura en que es muy pequeña, ¿no? La temperatura porque rápidamente parta delta de G es positivo. Que está arriba, recuerda, en el gráfico que les revisé de todos, y la otra del cadmio es diferente, claro. Las dos son diferentes. Ah, listo, profe, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, los diagramas de Latimer, ¿ustedes los los tenemos que buscar? A ver, los diagramas de Latimer ustedes sacan, tienen ahí en su... Ah, de pronto yo les doy también los datos. Y si no, al final del libro que yo les envié están los como apéndice. Pero más fácil sería darle los datos para que ustedes lo grafiquen. Que a partir de Latimer saquen el de Frost o... Sí, sería más fácil. Ahí miro que sería más fácil para mandárselo, que todos utilicemos las mismas tablas y los mismos potenciales de reducción. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Si no, Profe, comenzamos las especificaciones para enviarlo del parcial, ¿cómo serían? A ver, muchachos, las especificaciones, yo les mando el parcial a la hora que se lo mando, sería a las 2 de la tarde, 2 y 5, máximo serían 2 horas, 4 de la tarde, en punto máximo que ustedes me envíen la respuesta. ¿Cómo la envían? Ustedes desarrollan, yo les envío el parcial, ustedes desarrollan y lo escanean o sacan una foto y me la mandan. Pero tienen que mandarla en el tiempo que yo les digo. Después de ella no se calificaría. Profe, ¿y en el asunto del mensaje ponemos algo en específico o lo enviamos contestando el mensaje del parcial? Ahí mismo, o sea, me lo envían y dicen, estoy reenviando el parcial resuelto. Con eso a mí me toca imprimirlos para poderlos calificar más fácil, para tender a no equivocarme. Entonces esa sería la manera de... Serían las 2 horas, ustedes tienen la tabla periódica, van a tener libros, porque los van a tener allá, van a tener las tablas, o sea, todo. Entonces, para que lo resuelvan en esas 2 horas. Profe, en el chat están diciendo que si no se podría como límite a las 4 y 10 para poder escanear y enviar con mayor facilidad. ¿Qué? Porque yo se lo pongo a las puras 2.
y a las puras 4 ustedes me lo mandan. Un ejemplo de la vida cotidiana de que ellos. Señora, Esa me dice que la... le dice que no, porque apenas va a estar, o sea, van a tener tiempo, no es que las puras 2 horas van a demorarse, de pronto terminan antes, de pronto terminan faltando 20 y ahí les queda mucho tiempo. No está exactamente para las 2 horas, que en cada pregunta se demoren 10 minutos o 15 minutos máximo, para que les queden unos 10 minutos para que los puedan enviar. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Cuando una especie dismuta o no dismuta, ¿solamente lo puedo ver en el diagrama de Frost o hay otra alternativa? Recuerda que dijimos que en el diagrama de Latimer se puede ver, ¿no? Si el potencial de la izquierda es menor que el de la derecha. Y también lo puede ver en el diagrama, o sea, en Latimer lo puede ver, ¿verdad? Que es mirando los potenciales de izquierda a derecha de las especies que le pide. Entonces ahí usted sabe si dismuta o no, si el potencial de la izquierda es menor que el potencial de la derecha cuando tengamos el diagrama de Latimer. Y en Frost también lo puede ver. Porque si usted pasa, el triángulo está hacia arriba, que es el que dismuta. Si está hacia abajo, que sería esto aquí, digamos, sería que comproporciona. O sea, la especie de aquí es mucho más estable que las dos de aquí. Y aquí es lo contrario, la especie de aquí es menos estable que estas dos que forman acá. Si lo puede ver en Latimer y lo puede ver en Frost. Ah, listo, profe, ya entendí. Solo que en Frost puede decir cuál es el más estable de todos. Si dismuta, entonces ¿cuál de los dos es más estable? Porque es el que esté más abajo del diagrama. El que esté más hacia abajo va a ser el más estable. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Gracias, profe. Porque yo creo que... Sí, dígame. A mí no me queda bien claro por qué en los diagramas de Frost las especies que estén más abajo son las más estables. Y pues mi duda es sobre todo con el signo, porque tengo entendido que entre más abajo, pues más negativo va a ser esa multiplicación de n por e. Entonces no me queda claro por qué entre más negativo y ese es el más estable. A ver, es como si usted tenemos potencial en función del número de oxidación, ¿verdad? Pero es como si usted tuviera la energía. Entre más baja, más pequeña sea la energía, más estable va a ser el compuesto. ¿Sí? Porque por decir algo, si nosotros lo tenemos separados, entre más lejos van a ser más inestables. Cuando se forma la especie y baja en energía, entonces va a ser mucho más estable. Entonces, entre más bajo esté el potencial, va a ser mucho más estable. Ah, listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Porque es que yo creo que nosotros, o sea, está programado hasta el 31. Para el 31 nos quedarían solo 4 semanas, o sea que yo creo que también el parcial 2 va a ser por este medio. Porque ya no, si nosotros llegamos el 31, no nos quedan sino 4 semanas para terminar semestre, porque estamos terminando, creo, a finales de junio. Sí. Entonces va a ser prácticamente todo el semestre virtual. Entonces hay que poner mucho de su parte, muchachos, porque lo que uno puede hacer acá no es tanto como si estuviéramos en salón de clase. Entonces, muchísimo, muchísimo de su parte les pido, para que no sea el curso virtual y qué jartera, sino que se pueda decir en el curso yo aprendí. O sea, que nos hagamos una evaluación a final de curso y digamos, a pesar de todos los inconvenientes que se tuvieron en el semestre, yo aprendí, yo saqué cosas nuevas que me van a servir para toda mi carrera. Entonces, por eso les pido, por eso les mandé los libros, para que ustedes estudien allá, con base en lo que veamos, profundicen, si no les queda sino muy superficial, entonces profundicen en los libros, por favor. Con eso vamos a tener
un buen rendimiento y un buen aprendizaje. ¿Alguna otra duda, muchachos? Y si no, comenzamos. ¿Tienen alguna duda del parcial o algo? Pues, profe, yo tengo una duda, es más que todo sobre el tema de los diagramas de Purvice, es que la clase pasada no entendí lo que hiciste. ¿No entiendo lo que hicimos? Sí, señora, estoy algo perdido con el diagrama de Purvice. A ver, el diagrama de Purvice, ¿qué es lo que nos relaciona? Nos va a relacionar el potencial en función del pH, ¿verdad? Pero ahí tenemos que tener, digamos, tres componentes importantísimos, ¿verdad? Que la reacción que se dé, toca sacar siempre las medias reacciones, que la reacción que se dé sea no más únicamente de oxidorreducción, por ejemplo, que hacíamos el ejercicio de hierro 3 a hierro 2 más, ¿verdad? Si nosotros balanceamos esa semirreacción, solamente va a ser por el número de electrones ganados o perdidos, ¿verdad? Cuando es solamente eso que tiene que ver con el número de oxidación, cuando vamos a graficar, siempre va a ser una horizontal, siempre, que va a dividir las dos especies, ¿verdad? Entonces, uno es mirar cuando nosotros tenemos la semirreacción, ¿de qué depende? El segundo caso, que nosotros teníamos que era de hierro 3 a hidróxido de hierro 2, de hierro 3 también, ¿no? Sí, de hidróxido de hierro 3. Entonces, ahí mirábamos que el número de oxidación no cambia, 3 más, pero el medio sí teníamos hidróxido. Tenemos que semibalancear esa semirreacción. Entonces, esa semirreacción la debemos balancear con moléculas de agua, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Ahí sí ahí sí va a depender del medio porque también tenemos que adicionarle H más, ¿verdad? Entonces, va a depender del medio. Y si depende del medio, únicamente del medio, las líneas del diagrama que separan una especie de la otra son verticales. Y si depende tanto del medio como el número de oxidación, digamos, del hierro 3, un hidróxido de hierro 3 a hierro 2 más, ¿verdad? Que cambia tanto el número de oxidación cuanto depende también de las aguas porque hay que balancearlas. Y si los H, los iones hidronio que yo tengo que colocar, los tengo que colocar esa mano izquierda, ¿verdad? O sea, en el reactivo, la curva que me va a dar es una pendiente negativa, que va a depender de qué, va a depender entonces tanto del número de oxidación cuanto del potencial, del medio, que sería el pH, porque cambian porque tengo que balancear con hidrógenos, por ejemplo. Entonces serían esas tres reacciones importantísimas que yo necesito saber. Cuando saco las semirreacciones, entonces, si depende nomás del número de oxidación, si depende del pH únicamente, o si depende tanto del pH cuanto del número de oxidación. Entonces, voy graficando diferente. Y cuando miro el diagrama, entonces dependiendo dónde encuentro las especies libres, ¿verdad? Como hierro 2 más, como hierro 3 más, que voy a encontrar siempre esas especies libres a un pH bajo, o sea, un pH ácido. ¿Por qué? Porque si yo voy arriba, ya encuentro son hidróxidos que son solubles. Y son insolubles, perdón, son sólidos insolubles que no podría encontrar la especie del metal. Entonces, siempre teniendo en cuenta esas semirreacciones. Y si les dan concentraciones, tocaría hacer entonces hallar el potencial. ¿Por qué? Por la reacción de Ner. Y lo otro sí nomás el potencial, como se determina, un potencial estándar. Para poder colocarlo, porque es potencial en función del número de oxidación. Listo, profe. Gracias. Listo. Bueno, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? ¿O comenzamos? Profe, sí, yo. A ver, Catalina. En el diagrama de Ellingham, en el ejercicio, cuando iguala las ecuaciones, ¿cómo sé yo cuál igualar con cuál? A ver, lo primero que usted hace es hallar con el monóxido de carbono, que es el que está más abajo, ¿verdad? Y le dicen que cuál es la temperatura mínima, ¿verdad?
con el sólido. Pero usted primero que todo tiene que determinar cuál es la temperatura de ebullición. Esa la busca en un libro, ¿verdad? Hace comparan esas dos. Mira si la temperatura de ebullición está muy cercana a la temperatura que usted determinó, entonces, ¿qué ocurre? Lo hace con el gas. ¿Por qué? Porque el gas ya tiene una temperatura más alta. Entonces, por eso fue que hicimos el zinc gaseoso con el monóxido de carbono. Entonces, tiene que mirar siempre eso, la temperatura de ebullición. Si está muy cercana, entonces eso es lo que hace. Perdón, si está muy cercana a qué. A la temperatura que usted determina. ¿Mm? Como con el zinc. Entonces lo hace con monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono es la temperatura. Si usted necesita saber cuál es la temperatura mínima que va a tener el monóxido de carbono, con el carbono, y sería con la primera línea que se va a encontrar es con el monóxido de carbono, porque estaría más arriba la del dióxido de carbono y muchísimo más arriba la del monóxido para dióxido, porque siempre tienen que cruzarse, ¿sí? Entonces por eso es que se hace. Profe, en ese caso, para eso sería la gráfica, ¿no? Como para ver con qué componentes son los que se cruzan y de ahí pues igualar las ecuaciones para hallar el punto de intercepción. Sí, señora, exactamente, sí. Exactamente. Usted cambia las temperaturas, pone una temperatura que sea igual a 0 y la otra temperatura 200, 2000 algo, o dependiendo, 1000 algo, dependiendo lo que sepa de la temperatura de ebullición de ese óxido, entonces pone la temperatura. Por eso me preguntaban que por qué no salía tan exacto el que nosotros habíamos hecho con lo del libro, porque el libro tiene temperaturas muchísimo más precisas. Nosotros la tomamos hasta 2500, creo que fue, o 2700, no me acuerdo. Entonces, por eso. Pero lo importante es que tiene tal como va a dar la gráfica, mejor dicho. Para entender eso, lo importante es entender dónde se corta, dónde puede estar la temperatura en la que se reduce, ¿verdad? Que es el punto de corte entre, si nos dicen que con el carbono sería entonces el punto de corte con el carbono, monóxido de carbono, o si nos dijeran con el metal también sería en el punto de corte con el metal, ¿no? Pero nosotros vimos más con el carbón. Una pregunta, lo que pasa es que en el ejercicio del magnesio, hicieron una especificación de que la temperatura debía ser mayor a 1107 grados centígrados. ¿Esa temperatura a qué se refiere o en referencia a qué se hace? Cuando escribía mayor a 1700, que es el punto de corte, ¿no estaba mayor a 1700? ¿Cuánto dio? O la temperatura de ebullición, ¿qué fue lo que puse ahí? Temperatura de ebullición. Pues ahí dice T y mayor a 1107. Temperatura de ebullición creo que era. ¿Y esa temperatura es la del magnesio? Sí, la del magnesio. O sea, gracias. cuando el magnesio está ebulliendo. Sí, temperatura de ebullición. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a comenzar con la clase de hoy, que vamos a hablar entonces sobre lo que es el capítulo que tenemos que ver, que es con el... Ay, espera un segundo porque estoy con batería baja. Ya. Profe, yo tenía una última pregunta. Señor. Es que había un ejercicio que usted nos había propuesto en la que preguntaban si una reacción se daba, que si esa reacción era un fenómeno cinético o termodinámico. Sí, entonces mi pregunta es, si yo encuentro el delta G para esa reacción,
y me da que es negativo, entonces yo concluyo de una vez que es cinético, ¿sí? Pero si me da mi positivo, el delta G, entonces eso ya significa que es termodinámico, o aún siendo positivo No. podría ser cinético también. Bueno, ahí, digamos, tiene una que usted dice, bueno, puede ser o no, si me da delta G negativo significa que la reacción es espontánea, ¿verdad? Pero usted halla el potencial. Recuerda que para que esté dentro de la ventana de agua, el potencial debe estar entre 0 y 1.23, ¿cierto? Si usted mira la especie que le dan y si ella tiene el potencial entre 0 y 1.23, es cinéticamente estable. Pero si le da arriba de 1.23, ¿verdad? La especie estaría entonces en cinéticamente estable. O por abajo de 0, si le da negativo, menos alguna cosa, entonces es cinéticamente estable. Entonces determina el potencial, mira el potencial. Pero tendría que estar entre 0 y 1.23, pero eso se da a pH 0, ¿no? Porque a pH 0 la ventana del agua va de 0 a 1.23, pero a otro pH esa ventana va a estar entre otros potenciales. Sí. Usted ve la ventana del agua como va bajando, ¿verdad? Entonces va bajando, pero digamos tiene la línea horizontal, oblicua, que va desde 0, va aumentando, sí, un poco, y arriba 1.23, más con medio ácido, más exactamente con medio ácido. Sí, porque lo otro va bajando oblicuamente o manera como vertical, ¿verdad? Entonces sí va disminuyendo la ventana. Pero es exactamente, digamos, de manera general, sería entre 0 y 1.23, que estaría, digamos, la ventana del agua. Entonces, si el potencial está dentro de eso, sería termodinámicamente estable. Y si está por arriba, sería cinéticamente estable. Que para que haya reacción hay que aumentarle un potencial, ¿verdad? El sobrepotencial, para que la reacción se dé a una velocidad considerable que se pueda ver. Entonces, es mirar esos potenciales o determinar esos potenciales y de esa manera concluir. ¿No lo revisaron? Sí, solo que en ese caso pues el potencial da negativo, entonces es fácil ver que pues va a ser cinético. Sí. Pero mi pregunta era qué pasa si el potencial da positivo, cómo saber si era termodinámico o cinético, pero ya con ese criterio me... Sí. Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar con la clase. Voy a compartirles entonces la pantalla. Quería verles miro. Sí. Listo. Si tienen alguna pregunta, no se preocupen, me pueden interrumpir, que no veo aquí nada. Bueno. Entonces, vamos a comenzar hoy con el oxígeno y todos los elementos que puede formar el oxígeno. O sea, el oxígeno cuando se combina con los elementos de la tabla periódica, qué tipo de compuestos forma, ¿verdad? Si nosotros observamos el grupo donde se encuentra el oxígeno, comparte con quién. Entonces, es el grupo 16 o en las tablas antiguas el grupo 6. Entonces, hoy en la UPAC sería el grupo 16. Lo comparte entonces con el azufre, con el selenio, con el telurio y con el polonio, ¿verdad? Y el otro que no recuerdo el nombre. Entonces, si nosotros de manera general miramos este grupo, realmente para la vida, para los humanos, este es el grupo más importante. ¿Por qué? Porque tiene con ese elemento, con el oxígeno,
forma dos compuestos muy importantísimos. Uno, que es nada más el oxígeno molecular o el dioxígeno, que nos sirve para la respiración. Casi todas las especies vivas necesitan ¿de qué? De oxígeno para respirar. Entonces, una molécula importantísima para la vida, el oxígeno. La otra molécula muy importante para la vida que forma el oxígeno es la molécula de agua, ¿verdad? Entonces, también importantísima ese óxido que forma, que sería la molécula de agua. Otra característica importantísima que se tiene de ese grupo, ¿qué es? Si nosotros observamos en esta parte, el oxígeno, el selenio, el azufre, el selenio y el telurio, de ellos el oxígeno es un gas. Todos los demás son entonces sólidos, ¿verdad? Entonces, una característica. Además, que comparte con sólidos, ¿verdad? Él es un gas importantísimo para la vida. Otra característica importantísima que tiene. Si nosotros miramos la electronegatividad, ¿verdad? Es el más electronegativo de ese grupo, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante. Su tamaño es el más pequeño de ese grupo, ¿verdad? Recuerden que el radio atómico disminuye de izquierda a derecha. ¿Por qué disminuye? Disminuye por la carga nuclear efectiva, ¿verdad? Y aumenta de arriba hacia abajo en los grupos. O sea que también es el más pequeño. Tiene un Z igual a 8. Si nosotros hacemos la configuración electrónica, nos quedaría 1s2, 2s2 y 2p4, ¿verdad? O sea que sería un ns2 np4. Sus electrones de valencia serían 6. O sea que su máximo número de oxidación de ese grupo es 6. El oxígeno nunca va a alcanzar un número de oxidación 6, ¿verdad? ¿Cuáles son los números de oxidación del oxígeno principalmente? Entonces tendría número de oxidación en los óxidos. Cuando forma óxidos, en la mayoría de sus compuestos es 2 menos, ¿verdad? Cuando forma compuestos con el grupo número 1, que tendríamos aquí, o con el grupo número 2, que son muy electropositivos, entonces puede formar ¿qué? Puede formar peróxidos, que tendría su número de oxidación -1, o un superóxido que tendría número de oxidación -1,5. Entonces realmente son los números de oxidación con los que generalmente va a trabajar ¿qué? Va a trabajar el oxígeno, ¿verdad? Los otros sí tienen números de oxidaciones más altos. Por ejemplo, el azufre, si ustedes miran su tabla periódica, puede trabajar con el número de oxidación más alto, que sería 6 más, y también con el número de oxidación más bajo, que sería -2, ¿verdad? También por su pequeño tamaño, que era lo que nosotros decíamos cuando veíamos las generalidades de la periodicidad química, por su pequeño tamaño, ¿qué forma? Puede formar entonces solamente estructuras de Lewis, ¿verdad? O sea que puede tener 8 electrones. ¿Por qué? Porque no tiene orbitales D, ¿verdad? Entonces decíamos que ese grupo que está incluido, ese periodo en el que está incluido el oxígeno, todos ellos no tienen electrones D, ¿verdad? En cambio, el azufre, el selenio, ellos sí tienen sus electrones D. Por eso, el azufre puede tener alrededor de él más de 8 electrones, ¿verdad? Puede formar compuestos que tengan 10, 12 electrones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que se llamaría el octeto expandido. ¿Por qué? Porque tiene orbitales D desocupados que pueden entonces formar esas interacciones. Entonces son características importantísimas en la diferencia del oxígeno con los demás compuestos.
Otra cosa importantísima es que todos ellos forman compuestos alotrópicos, ¿verdad? Además, ¿qué es entonces una estructura alotrópica, verdad? Que constituido por los mismos átomos puede formar diferentes estructuras, ¿verdad? Entonces, ¿el oxígeno qué forma? Forma el oxígeno molecular y forma el ozono, ¿verdad? Entonces, por eso, así como nosotros decíamos, el carbono puede formar, ¿qué formas alotrópicas? Puede formar el diamante, puede formar el grafito, puede formar el fullereno, puede formar el grafeno, ¿verdad? Entonces, todos esos son formados de los mismos átomos, constituidos por los mismos átomos, pero diferentes estructuras. Entonces, aquí todos ellos tienen también constituidos por los mismos átomos, pero forman diferentes estructuras. El caso del oxígeno, el oxígeno molecular, más también forma otra estructura que es el ozono, todas que constituidas por oxígeno, pero entonces son diferentes estructuras que va a tener. ¿Qué vemos en esta diapositiva? Vemos entonces cómo los átomos de oxígeno pueden llegar a ¿qué? A superponerse para formar ¿qué? Para formar el orbital molecular, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos los orbitales atómicos y estos orbitales atómicos me van a dar ¿qué? Me van a dar entonces los orbitales moleculares, ¿verdad? Entonces tendremos la formación del orbital molecular que sería el de la molécula de oxígeno, ¿verdad? Sería orbital molecular de oxígeno 2, que es y aquí estarían entonces, nosotros observamos los electrones de valencia, ¿verdad? Tenemos entonces cuántos electrones de valencia por cada uno, decíamos que teníamos 6, entonces por cada átomo serían 6, por eso vamos a tener que los 12 electrones formando el orbital molecular, ¿verdad? Que los tendríamos entonces exactamente aquí, como vemos, y aquí tendríamos entonces cada electrón, si ustedes, cada electrón porque sería P3, ¿verdad? P4, entonces cada electrón me quedaría 3 y uno arriba, ¿verdad? Uno desocupado, porque sería P4, PX, PY, PZ, y el otro vendría, que sería cuando forme el orbital molecular, el que me queda acá, ¿verdad? Estos dos de cada uno, porque son un átomo por un lado, un átomo para formarme la molécula. Sería el orbital molecular de la molécula de dioxígeno. Nosotros decíamos entonces que el oxígeno prácticamente con todos los elementos de la tabla periódica forma compuestos y va a formar entonces los óxidos casi con todos los elementos, ¿verdad? ¿Con qué no forma los elementos directamente? Pues no los va a formar con qué, o que no lo forma, por ejemplo, con los gases nobles, ¿verdad? ¿Con cuáles gases nobles? Si tenemos la tabla periódica, con el helio, con el neón, con el argón y con el criptón, no forma. Puede formar entonces con el xenón, puede formar entonces ahí el oxígeno, de resto no. Pero si vemos con todos, nosotros observamos con todos, con el primer grupo, con el segundo, con los metales de transición, dependiendo su número de oxidación puede formar diferentes óxidos, ¿verdad? Y aquí también entonces los no metales, cada uno de ellos puede formar sus óxidos con estos no metales. O sea, el oxígeno realmente forma compuestos casi con todos los elementos de la tabla periódica. Entonces le decía, excepción, tendríamos que los gases nobles, pero sería el helio, neón, argón y criptón, ¿verdad? Que no forma, de resto con todos forma óxidos. Si nosotros observamos esta tabla, ¿verdad? ¿Cómo entonces se va a incrementar la naturaleza ácida? Que eso lo vamos a ver. Entonces va a aumentar de
izquierda a derecha, o sea, que su comportamiento de los óxidos con los no metales va a darme un comportamiento ácido y con los metales me va a dar un comportamiento básico. De manera general, porque más adelante vamos a ver cada uno de ellos. Aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos observando en esta tabla? Vamos a observar entonces las propiedades que tiene cada uno de estos elementos. ¿Cuáles propiedades son las que vamos a ver? Entonces tenemos el radio covalente, el radio iónico, la primera energía de ionización, el punto de fusión, el punto de ebullición, la electronegatividad de Pauling y la afinidad electrónica, ¿verdad? Si nosotros nos concentramos y vemos el oxígeno realmente comparado con el radio del azufre, del selenio y del telurio, es el más pequeño, ¿verdad? Tanto el radio covalente cuanto el radio iónico. Entonces, ¿por qué es el más pequeño? Está arriba, está más hacia la derecha, ¿verdad? El radio iónico disminuye por la fuerza nuclear efectiva, ¿verdad? La primera energía de ionización. También vemos, entonces, esa energía de ionización, ¿verdad? Para sacarle un electrón por su tamaño pequeño, realmente necesitamos ¿qué? Necesitamos mucha energía. Por eso, su primera energía de ionización comparada con las de su grupo es más alta, ¿verdad? El punto de fusión, el punto de ebullición, la electronegatividad de Pauling, les decía entonces que comparado con los otros elementos de su grupo es el más electronegativo, ¿verdad? Es el que tiene entonces una mayor electronegatividad. También la afinidad electrónica, entonces, ¿cómo va a ser? Nosotros podemos ver que va a tener la menor afinidad electrónica, ¿verdad? Entonces, todas las características que tiene cada uno de los elementos que forman el grupo 16, donde se encuentra el oxígeno, que es un elemento esencial para la vida. Y además de ser esencial, otra característica importantísima es que forma compuestos con casi todos los elementos de la tabla periódica, ¿verdad? Principalmente forma ¿qué? Forma los óxidos. Muchos de esos óxidos son insolubles, ¿verdad? ¿Y por qué son insolubles? Por la interacción que hay entre el metal y el oxígeno, ¿verdad? Si es metal, oxígeno, o el no metal y el oxígeno, por el enlace que se forma entre ellos, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver entonces por qué hay enlaces que cuando forma esos compuestos son tan fuertes, y es exactamente la relación que hay cuando comparamos ¿qué? Un ácido duro de Pearson con una base dura de Pearson. El oxígeno sería la base, la que está aportando los electrones, los dos electrones para formar el enlace, ¿verdad? Por ejemplo, con los metales. Entonces, sí llega a formar ese enlace con un metal, que es un metal también que es duro, la interacción es fuerte, ¿verdad? Y por ser esa interacción fuerte, para solubilizarlo es muy difícil romper entonces ese enlace. Por eso son entonces insolubles generalmente en las moléculas de agua. Vemos aquí entonces de nuevo la tabla donde encontramos, y generalmente este grupo es llamado grupo de los calcógenos. ¿Y qué es lo que se llama un grupo calcógeno? Se le llama de la palabra griego que viene de la formación de minerales. Pero ¿a qué se referían en ese entonces los griegos? Decían principalmente que era la formación del oxígeno, de los compuestos que formara el oxígeno, ¿con quién? Con el azufre y también con el cobre, ¿verdad? Entonces, esos compuestos eran los llamados halógenos, lo que llamarían, perdón, calcógenos. Sería entonces esa combinación del oxígeno, azufre y cobre, ¿verdad?
o el oxígeno principalmente con los derivados de cobre. Entonces, a eso era lo que les decían que se llamaban calcógenos, pero de manera general es la formación de minerales, ¿verdad? Entonces, también les decía que todos ellos, todos sin excepción, forman diferentes estructuras que son las llamadas alotrópicas. Y les decía que es una molécula, realmente este oxígeno es muy importante por formar ¿qué? Por formar la molécula de dioxígeno, que nos sirve para la respiración, y por formar la molécula de agua, que es una molécula esencial y primordial ¿para qué? Para la vida, ¿verdad? En la atmósfera que compartimos hoy, ¿cuánto por ciento entonces de oxígeno se tiene? Se tiene el 21%, ¿verdad? De oxígeno que se tiene. ¿De dónde viene principalmente ese oxígeno que nosotros respiramos? Principalmente va a venir ¿de qué? De la reacción de la fotosíntesis, ¿verdad? Y esa reacción de la fotosíntesis, ¿de qué viene? Viene del dióxido de carbono con moléculas de agua, ¿verdad? Y siempre va a tener entonces ¿qué? La radiación solar o un fotón para que se transformen estas dos moléculas ¿en qué? En hidratos de carbono, principalmente la glucosa y el oxígeno, que es el que necesitamos para la respiración y para la formación de la molécula de agua, ¿verdad? Y que además este oxígeno reacciona con todos los demás elementos, formando ¿qué? Formando sus respectivos óxidos, ¿verdad? Entonces, es por eso muy, muy importante esas reacciones del oxígeno, porque para la vida realmente nos forma dos estructuras muy importantísimas. El dióxido, que con él respiramos, lo necesitamos, y la molécula de agua. Sin ella realmente no tenemos vida. También otra característica importantísima que tiene este grupo es que, por ejemplo, el oxígeno, el azufre y el selenio son ¿qué? Son no metales. El telurio es un anfótero, ¿verdad? Tiene comportamiento metal o no metal. Y el polonio tiene entonces un comportamiento metálico. Entonces, cada vez que bajamos en el grupo, las características metálicas van entonces aumentando, ¿verdad? Por eso el polonio ya lo tenemos como metal. Tenemos también entonces cómo es esa estructura. Vamos a recordar que ustedes ya lo han visto, pero de pronto no nos recordamos bien cómo es la estructura molecular de la molécula de agua, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos aquí como A es la estructura ¿qué? La estructura de Lewis, ¿verdad? Donde el oxígeno está compartiendo sus 8 electrones. Es entonces la estructura de Lewis, ¿verdad? Tenemos entonces aquí, comparte 2 electrones cuando forma el enlace con el hidrógeno, y aquí también, ¿verdad? Y 2 pares de electrones que van a quedar ¿qué? Que van a quedar entonces libres, ¿verdad? Ese par de electrones es el que hace que su estructura no sea lineal, sino que forme un tetraedro. Pero cuando forma un tetraedro, los tetraedros regularmente tienen entonces ángulos de 109.5 grados, ¿verdad? Pero por tener ¿qué? Por tener estos 2 pares de electrones desocupados sin formar interacción, desocupados, sino sin interactuar con ninguno, ¿qué es lo que hacen? Hacen una repulsión. Al hacer esa repulsión, entonces hacen que el ángulo se doble, ¿verdad? Se vaya doblando, ya no sea de 109, sino que vaya disminuyendo, exactamente porque aquí de estos 2 pares de electrones hay muchísima, que son electrones libres, va a haber muchísima repulsión. Y ya no va a ser ese ángulo
de 109.5, que sería de un tetraedro regular, sino que va a disminuir y va a ser entonces de 104.5, que es el que vemos acá. ¿Por qué? Por el par de electrones no enlazados. Ellos tienen una repulsión y hacen entonces que la molécula se incline muchísimo más, ¿verdad? O ellos se separan lo más que pueden porque hay mucha repulsión y hacen entonces que el hidrógeno con el otro hidrógeno se vayan juntando, el ángulo sea menor, ¿verdad? Entonces eso es lo que vemos exactamente aquí en esta parte. Tenemos entonces los pares no enlazantes, dos pares de electrones no enlazantes, y tenemos entonces también dos pares de electrones enlazados, con un átomo de hidrógeno y con el otro átomo de hidrógeno, ¿verdad? ¿Cuál es entonces la hibridación alrededor de esta molécula de oxígeno? Va a ser entonces una hibridación sp3, ¿verdad? Entonces vemos esa hibridación sp3. También una característica importantísima que tiene la molécula de agua es que, ¿qué? Es que tiene diferente electronegatividad sus átomos, ¿verdad? El oxígeno tiene una electronegatividad diferente a la del hidrógeno. Entonces tendremos el oxígeno un delta negativo y, porque es mucho mayor, es negativa su electronegatividad y esta es menor, ¿verdad? El hidrógeno. Entonces por eso un delta negativo, un delta positivo, ¿verdad? El oxígeno tiene entonces una electronegatividad de 3.5 y el hidrógeno va a tener su electronegatividad de 2.1, ¿verdad? ¿Para dónde van entonces esos electrones compartidos? Van a ir, se van a aproximar muchísimo ¿hacia dónde? Hacia el átomo más electronegativo. En este caso va a ser el oxígeno, ¿verdad? También que nosotros que podemos también observar de esa molécula de agua, ¿verdad? Que tiene un momento dipolar diferente de cero, ¿verdad? Porque la inclinación hace que no se anulen esas interacciones, sino que haya una carga neta, ¿verdad? Entonces, un momento neto que exista aquí, ¿verdad? Diferente de cero. Entonces, esa es otra característica importantísima que se tiene de la molécula de agua. Por tener entonces esta diferencia de electronegatividad entre el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno, se dice que la molécula, por eso puede ser un disolvente universal, ¿verdad? Entonces es una característica muy importante que se tiene como disolvente universal. Más adelante vamos a ver si realmente todas las sustancias iónicas se pueden disolver en la molécula de agua o no, ¿verdad? Y por qué no se pueden entonces disolver. También una característica importantísima que se tiene es que la molécula de agua puede comportarse como ¿qué? Puede comportarse como un ácido de Brewster o una base de Brewster, ¿verdad? Y es lo que vemos exactamente aquí, ¿verdad? ¿Qué es un ácido? Si recordamos entonces la definición de un ácido de Brewster, decimos que es el que dona protones, ¿verdad? Y una base es la que, ¿qué? La que acepta los protones. Entonces aquí tenemos el amoníaco y la molécula de agua, ¿verdad? Decíamos que la molécula de agua puede comportarse como un anfótero, puede ser, entonces, puede comportarse como un ácido o como una base, ¿verdad? Y ella puede o donar entonces su protón o puede también recibir entonces su protón. Aquí se está comportando como ¿qué? Como un ácido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a donar un protón para formar la especie entonces de el ion amonio, ¿verdad? Que tendríamos aquí, que sería el ácido conjugado y tendríamos el ion hidroxilo, ¿verdad? Entonces, esto es una característica importantísima también de la molécula de agua. Aquí vamos a ver entonces exactamente lo que estábamos definiendo, ¿verdad? Cómo entonces
la molécula se comporta como un ácido de Lewis, ¿verdad? Aquí también entonces, cómo es la autoionización de la molécula de agua para que nos dé entonces estas especies, estos iones hidronio y estos iones hidroxilo, ¿verdad? Entonces, si observamos aquí esta primera parte, tenemos entonces dos moléculas de agua, ¿verdad? Una molécula de agua puede comportarse como un ácido y la otra molécula se va a comportar como una base para dar ¿qué? Para dar el ácido conjugado, que en este sería entonces los iones hidróneo, ¿verdad? H3 o más. Y también lo importante es aquí la base conjugada que va a ser ¿qué? Que va a ser que recibe el protón de otra molécula de agua que se va a comportar entonces como un ácido. Que entonces es la molécula de agua comportándose como ácido y como base de Brewster-Lowry. Aquí nosotros, otra característica importantísima de las moléculas de agua, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Si nosotros nos están encerradas, ¿verdad? Aquí en esta circunferencia. ¿Qué observamos aquí? En un momento T, en un tiempo T1, por decirlo, la molécula de agua está coordinada ¿a qué? A otras moléculas de agua y está formando lo que se llaman grupos, ¿verdad? Está formando grupos, esta molécula que estaba en el centro formando la estructura, ya no está en el centro, sino puede estar en una esquina, ¿verdad? Puede estar ya en las esquinas formando también interacciones de enlace o lo que llamamos enlaces de hidrógeno. En otro tiempo T ya puede estar entonces solita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo las moléculas de agua, lo importante aquí es cómo las moléculas de agua rompen y forman sus enlaces, ¿verdad? No siempre que nosotros tengamos un vaso de agua, creemos que la molécula de agua no está rompiendo y formando enlaces, ¿verdad? Los está formando, lo que pasa, y rompiendo otros enlaces. Lo que se ve aquí, lo que pasa es que nosotros no lo podemos observar. Entonces, mire cómo pueden formar, se rompen enlaces, van a diferentes maneras a formar enlace y puede también estar en un momento T libre, que sería acá lo que tenemos, ¿verdad? La molécula sin coordinarse ninguna. Esto teníamos cuando tenemos moléculas en estado ¿qué? En estado líquido. Si nosotros recordamos cómo se forma cuando ya tenemos estas interacciones, cuando ya tenemos entonces un sólido, ¿verdad? El hielo. Entonces vemos que el hielo es menos denso que el agua líquida. ¿Por qué es menos denso que el agua líquida? Sencillamente porque cuando comienza a formarse la estructura sólida, existe un rearreglo tridimensional, ¿verdad? Al existir ese rearreglo tridimensional, se va a formar ¿qué? Se van a formar estos tipos de hexágonos, ¿verdad? Los que nosotros vemos exactamente en estas gráficas. Estos hexágonos. ¿Y qué ocurre en esos hexágonos? Se expande, forma ese hexágono y la cavidad de esos hexágonos son libres, son vacías, ¿verdad? Por eso entonces el agua líquida es mucho más densa que el agua sólida, ¿verdad? Por eso es que en el mar, cuando se caen la cantidad de hielo, se deshielan, se rompen los hielos, caen inmediatamente sobre el agua de mar y dura muchísimo tiempo flotando, ¿verdad? Porque es menos densa que el agua líquida. Entonces, por eso es que flota. Y es exactamente por qué. Porque forma esta estructura. La estructura tridimensional forma hexágonos, pero dentro de los hexágonos tenemos espacios vacíos.
y eso hace entonces que sea menos denso que el agua líquida, ¿verdad? Que sería este tipo de hexágonos que vemos aquí en esta parte, o los que vemos acá, o los que vemos aquí cuando se está formando entonces esas interacciones de enlace en los sólidos. En este caso sería el hielo. Otra cosa importantísima es ¿qué forma entonces esos enlaces de hidrógeno o qué átomos forman principalmente esos enlaces de hidrógeno, verdad? Y principalmente los enlaces de hidrógeno están formados por el hidrógeno con qué otros átomos. Están formando entonces principalmente con el flúor, con el nitrógeno, con el oxígeno y con el cloro, ¿verdad? Entonces, con esos átomos, siendo una interacción más fuerte con el flúor, con el oxígeno, luego con el nitrógeno y por último el cloro, ¿verdad? Esos son los átomos que forman ¿qué? Esos enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Si nosotros observamos aquí la formación de esos enlaces, ¿verdad? En el fluoruro de hidrógeno podemos ver que los ángulos son de 180 grados. Si nosotros comparamos la molécula de agua formando, ¿cuándo se formaría ese 180? Cuando va oxígeno como vemos acá, ¿verdad? Porque de resto el ángulo es ¿de qué? De 100.45. ¿Por qué? Por el par de electrones que tiene aquí, entonces, no enlazados, ¿verdad? Entonces, cuando forma este tipo de interacciones molécula a molécula, podemos observar cómo hace esa interacción, ¿verdad? Entonces, por eso el punto de ebullición de la molécula de agua es muy alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente el peso fórmula o el peso molecular que tiene la molécula de agua es solamente de 18 gramos, ¿verdad? Pero o sea que nosotros diríamos, debe ser entonces su punto de ebullición muy bajo, porque la molécula es muy pequeña, pero realmente no. ¿Por qué? Porque tiene la formación de estos enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Que son entonces, ¿qué? Estas fuerzas intermoleculares, que son las llamadas dipolo-dipolo, porque tenemos parte positiva, parte negativa, y de manera general son los llamados enlaces de hidrógeno que las interacciones son más fuertes, ¿verdad? Entonces ahí tenemos lo que sería un enlace de hidrógeno, ¿verdad? Si nosotros observamos en esta tabla, en este gráfico, ¿verdad? Tenemos punto de ebullición en función de ¿qué? Del periodo. Tenemos el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, el periodo 5, ¿verdad? Los pesos de cada uno de ellos son mucho mayores comparados con la molécula de agua, los del 3, los del 4, los del 5, etcétera, ¿verdad? Si nosotros observamos el agua, su punto de ebullición a nivel del mar, una atmósfera, porque aquí si la comparamos acá es diferente por la presión, sería de 100 grados centígrados, ¿verdad? Si la molécula es tan pequeña, ¿por qué tiene ese punto de ebullición tan alto? Y decíamos, ¿por qué? Porque forma enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Y era lo que veíamos aquí, la formación de estos enlaces de hidrógeno, de todos estos enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Y eso hace entonces que el punto de ebullición sea tan alto. Si vemos entonces el fluoruro de hidrógeno también tiene un punto de ebullición alto. ¿Por qué? Porque forma también entonces enlaces de hidrógeno con el flúor y también forma con el nitrógeno, ¿verdad? Recuerden entonces que forma con el flúor, con el oxígeno, con el nitrógeno y con el cloro, ¿verdad? Entonces, por eso los puntos de ebullición realmente de estos compuestos son muy altos, ¿verdad? Por eso se compara entonces los puntos de ebullición de los hidruros de cuáles elementos, del grupo 4A,
del grupo 5A, ¿verdad? Entonces tendríamos esto. ¿Y por qué el del agua es muy alta? Es exactamente el del fluoruro y el del amoníaco son tan altos. ¿Por qué? Porque forma enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, esa es una característica importantísima de la molécula de agua, ¿verdad? Aquí, ¿qué observamos? Observamos entonces la comparación cuando en kilojulios mol, cuando se forman, ¿qué? Enlaces de hidrógeno y cuando se forma un enlace covalente. Obviamente, el enlace covalente es mucho más fuerte que un enlace de hidrógeno, ¿verdad? Pero cuando se forma con el azufre, tenemos entonces 7 kilojulios, cuando se forma con el nitrógeno 17, cuando se forma con el oxígeno 22, cuando se forma con el flúor 29, cuando se forma con el cloro 55 y con el flúor 163, ¿verdad? Por eso decimos entonces es mayor con el flúor, luego viene el nitrógeno, luego viene, el flúor, luego viene el oxígeno, luego viene el nitrógeno y por último viene ¿qué? Viene el cloro, que forman entonces enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Y esa formación de enlace de hidrógeno hace entonces que los puntos de ebullición de estos compuestos sean más altos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? Porque si no se me duermen. ¿Aló? Muchachos. ¿Preguntas? No, profe, todo está claro. Bueno, bien. Ahora, eso sería como las generalidades, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué la solubilidad de las sustancias en la molécula de agua. ¿Qué hace que la molécula de agua permita que muchas sustancias iónicas o que tengan polos positivo, polo negativo, sean solubles en ellas, ¿verdad? Entonces, lo primero que ocurre cuando tenemos un sólido iónico, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero para que haya una solubilidad? Primero debe hidratarse, ¿verdad? O sea, que las moléculas de agua deben rodear a los iones sodio por el oxígeno y deben rodear al cloro, a los iones cloro por el hidrógeno, ¿verdad? Eso sería entonces lo que se llama la hidratación. Entonces, la energía de hidratación debe ser mayor ¿a qué? A la energía reticular. ¿Y cuál es esa energía reticular? El enlace que hay entre el sodio-cloro, ¿verdad? En una red cristalina. Entonces, por eso, energía reticular, porque se forma una red cristalina, ¿verdad? Entonces, el enlace que hay en la interacción que hay entre el sodio y el cloro hace entonces que esta interacción, para que se rompa, para que sea soluble, debe ser menor que las interacciones, que la energía de hidratación, ¿verdad? Cuando la molécula rodea entonces el cloro y el sodio, como vemos aquí exactamente. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es ¿qué? Lo primero que tiene que ocurrir es una hidratación, ¿verdad? Y para que sea soluble, entonces, en los sólidos iónicos, porque no todos los sólidos iónicos son solubles, ¿verdad? Sino que tienen que tener unas condiciones. ¿Cuáles esas condiciones? Que la energía, esta energía de hidratación, aquí vemos cómo el agua inmediatamente rodea a las moléculas de cloro y también el agua rodea a las moléculas de sodio, ¿verdad? Entonces, esa interacción, esa energía, es la energía de hidratación, esa interacción debe ser mayor ¿a cuál? A la energía reticular, a la energía o al enlace sodio-cloro, ¿verdad? Para que se rompa. Tan pronto se rompe esta interacción, inmediatamente se solubiliza la molécula, ¿verdad? Entonces, la energía de hidratación debe ser mayor a la energía reticular. ¿Para qué?
para que el compuesto se solubilice, que es exactamente lo que podemos observar acá, ¿verdad? Para que se solubilice me queda entonces los iones sodio y iones cloro en medio acuoso, ¿verdad? Esto sería exactamente lo que debe ocurrir para que haya una muy buena solubilidad, ¿verdad? Como si se tiene aquí, si vemos esta gráfica de arriba, los oxígenos son apolares y la molécula de agua es polar, ¿verdad? Entonces, el oxígeno no se disuelve en la molécula de agua. ¿Por qué? Porque no hay interacciones no se forman interacciones, puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, no hay esas interacciones y por eso es insoluble el oxígeno en la molécula de agua, que es exactamente lo que estamos viendo acá arriba en este gráfico, ¿verdad? Aquí entonces, ¿cuándo pueden o no ser solubles? A pesar de que tengan, sean polares, ¿verdad? Los enlaces iónicos, los compuestos iónicos, no todos son solubles en la molécula de agua. ¿Por qué? ¿Por qué les decía? Porque tiene que primero, entonces, la energía de hidratación ser mayor a la energía reticular o al enlace entre el sodio-cloro. Si nosotros observamos esta gráfica aquí, ¿qué es lo que vemos? Dice entonces, cuando se tienen sales que son poco solubles, ¿a qué se debe? Por su gran energía reticular, no puede ser compensada por las grandes entalpías de hidratación. Si aquí el ion es pequeñito, ¿verdad? Entonces tiene una gran energía reticular, un enlace entre esos dos iones y el agua no, a pesar de que puede estar hidratados, pero no los solubiliza. ¿Por qué? Porque la energía de hidratación va a ser menor que la energía reticular, así su tamaño sea pequeño, ¿verdad? Aquí vemos el otro caso, que el tamaño va a ser mayor de ese catión, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos sales menos solubles, por pequeñas energías o entalpías de hidratación que no compensan la energía reticular. Aquí tenemos pequeñas, o sea, la energía reticular es menor que la energía de hidratación es menor que la energía reticular. Entonces, por eso hace que estas sales, que son iónicas, sean poco solubles en la molécula de agua. ¿Por qué? Porque se tiene que romper es la energía reticular. O sea, la energía de hidratación tiene que ser mayor que la energía reticular. Y si no, ese enlace no se rompe y la solubilidad no sería total, ¿verdad? Parcialmente soluble o insoluble, como el caso que veíamos ahí. Entonces, es exactamente lo que podemos ver acá, ¿verdad? Aquí que sería la solubilidad, si tenemos el cloro que habíamos visto cómo es rodeado y lo que vemos aquí rodeado por las moléculas de agua, ¿verdad? Cuando lo rodean, si rompen esta interacción que sería el enlace aquí sodio-cloro, inmediatamente, ¿qué? Inmediatamente, entonces, se solubiliza la molécula de agua, quedando ¿qué? Quedando iones en solución, que sería lo que tenemos acá. Entonces, la energía de hidratación debe ser mayor a la energía de reticular cuando se tienen ¿qué? Sólidos iónicos. ¿Para qué? Para que haya una muy buena solubilidad. Y si no, entonces sería parcialmente soluble o insoluble. Aquí nosotros entonces tenemos de manera general algunas reglas que nos van a ayudar, ¿verdad? ¿Qué nos dicen esas reglas? Primero nos dice entonces cuáles son los compuestos solubles y cuáles son las excepciones, ¿verdad? Y tenemos entonces aquí, por ejemplo, si se tienen los compuestos con iones alcalinos, o sea, el primer grupo que estaría litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, y el ion amonio. Todos ellos son solubles. Con los nitratos
con los bicarbonatos y con los cloratos, ¿verdad? Van a ser entonces solubles. Los haluros, como cloruro, bromuro, también van a ser solubles, y los sulfatos. Pero ¿cuáles son entonces estas excepciones? Cuando está el cloruro, bromuro y yoduro formando compuestos con la plata, con el mercurio y con el plomo. Van a ser insolubles, ¿verdad? Y los sulfatos, ¿cuándo van a ser insolubles? Van a ser insolubles entonces cuando formen compuestos con la plata, con el calcio, con el estroncio, con el bario, con el mercurio y con el plomo, ¿verdad? Si nosotros tenemos aquí también cuáles son entonces esos compuestos, habíamos visto compuestos solubles con sus excepciones, ahora compuestos insolubles con sus excepciones. Si nosotros miramos aquí cuáles son insolubles, los carbonatos, los fosfatos, los cromatos y los sulfuros, ¿verdad? Y también los hidróxidos son insolubles, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, si nosotros se tiene carbonato de calcio, es insoluble en agua, estamos hablando en agua, es insoluble el agua. ¿Qué? Todas las conchas de las especies marinas, los caracoles, aquella cosa toda, tienen carbonatos de calcio, es su estructura principalmente, ¿verdad? Son insolubles en agua, y si no, no formara esa caparazón. Los fosfatos, por ejemplo, nosotros tenemos en los huesos principalmente son fosfatos de calcio, ¿verdad? Son insolubles en agua y en nuestro pH de 7, ¿verdad? Porque si no, no tuviéramos la formación de nuestros huesos y nuestro diente, ¿verdad? Entonces son insolubles a ese pH que tenemos también y forman esas estructuras sólidas, ¿verdad? Pero son solubles aquí, excepción, con metales alcalinos y con el ion amonio, ¿verdad? Serían entonces solubles, y también compuestos que contienen iones de metales alcalinos y iones bario son entonces solubles. Con esto son solubles, de resto son insolubles. Es una manera general de tener una idea de cuándo son o no solubles en agua ciertos elementos cuando forman sus compuestos, ¿verdad? Si nosotros observamos, entonces, en esta tabla, podemos ver que en un lado, diferentes cationes, pero los cationes tienen número de oxidación uno más, ¿verdad? En el caso del litio y en el caso del cesio. Tenemos las entalpías de hidratación y tenemos los aniones. También tenemos aniones con la misma carga, ¿verdad? Flúor menos, yodo menos. Y también entonces tenemos su energía de hidratación y tenemos la energía de red, ¿verdad? Que se da en kilojulios mol, ¿verdad? Si nosotros observamos, y aquí es la entalpía neta de solución, que nos da en kilojulios mol. Si nosotros observamos estas interacciones, ¿por qué la energía de red aquí es tan alta, verdad? O sea, ¿por qué libera cuando se forma esa energía de red va a liberar 1025 kilojulios mol, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuáles son entonces? Si nosotros observamos esta tabla, ¿qué es lo primero que podemos entonces mirar? Tenemos entonces litio con carga más y cesio carga más. El litio más es un ácido de Pearson, ¿qué? ¿Es un ácido de Pearson qué? Bueno, sé que es un ácido de Pearson. Ácidos duros y blandos.
¿No? No, profe, no sé qué son. Entonces, a ver, tenemos, según Pearson, tenemos lo que serían ácidos duros y ácidos blandos, ¿verdad? Y tenemos bases duras y bases blandas, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos un ácido duro, que sería pequeño, en el caso de litio, y un ácido blando, que sería, en el caso de cesio, mayor tamaño, ¿verdad? Serían entonces, aquí tendríamos un ácido duro y un ácido blando. Y aquí tendríamos las bases blandas, son bases pequeñas, como en el caso del flúor, ¿verdad? Y base blanda, esta es una base dura y una base blanda en el caso del yodo, ¿verdad? Del yoduro, que es un átomo más grande. Entonces, tenemos, si ustedes observan, tenemos la interacción litio-flúor, ¿verdad? Duro con duro. La interacción de duro con duro va a ser muy fuerte, ¿verdad? Tenemos la interacción ahora blando con blando, que sería el cesio, que es un ácido blando, con una base blanda, que es el ¿qué? Que es el yoduro, ¿verdad? También hace una interacción blando con blando, una interacción dura, ¿verdad? Fuerte. Y vemos entonces que hay una interacción entre un ácido duro con una base blanda, ¿verdad? Un ácido blando con una base dura, que en este caso sería el flúor. Y podemos entonces ver cómo es esa interacción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Cuando es duro con duro, van a ser interacciones fuertes. Cuando se forma una interacción blando con blando, ácido blando con una base blanda, la interacción también va a ser fuerte. Cuando se forma un duro con un blando, la interacción, si se forma el complejo o el compuesto o la interacción, va a ser más débil, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con el cesio y el yodo. Si se llegara a formar, aquí se formaría duro, pero el cesio y el flúor, que sería cesio blando y flúor duro, la interacción sería menor, ¿verdad? Duro con duro, blando con duro, interacción fuerte, duro con blando, interacción más débil, ¿verdad? Entonces, eso también nos va a decir cómo puede ser entonces la solubilidad, ¿verdad? Porque si se forma duro con duro, la interacción es más fuerte. Puede ser que menos soluble. Y blando con blando, la interacción también es más fuerte y puede ser menos soluble. Si se forma un duro con un blando, la interacción, el enlace, va a ser más débil y, por tanto, la solubilidad puede ser entonces mayor, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que tenemos acá, ¿verdad? Que estos factores entonces involucran y nos permiten entonces concluir entonces que si se unen dos iones duros o dos iones blandos, ¿verdad? Duro con duro, blando con blando, van a ser ¿qué? Menos solubles que cuando se une un ion duro con un blando, ¿verdad? Que sería lo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque la interacción va a ser menor. Entonces, duro con duro, blando con blando, la interacción es más fuerte, menor solubilidad, duro con blando o blando con duro, la interacción va a ser más débil, mayor solubilidad, ¿verdad? Cuando entonces, si nosotros vamos a la primera grupo de la tabla periódica, donde tenemos litio, sodio y potasio, ¿verdad? Entonces, el oxígeno realmente con el litio puede formar ¿qué? El óxido, ¿verdad? En este caso, el óxido de litio.
El oxígeno, cuando forma óxidos, su número de oxidación es 2 menos, ¿verdad? Luego, si bajamos sodio, con el sodio, ¿forma qué? Puede formar entonces el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Su número de oxidación aquí es menos 1. ¿O puede formar qué? El superóxido, ¿verdad? Número de oxidación menos 1/2. Generalmente, el oxígeno forma entonces los compuestos con número de oxidación menos 1/2 si es en los superóxidos, menos 1 si es en los peróxidos, y cuando forma óxidos está con menos 2. Generalmente todos los compuestos que forma los forma entonces con número de oxidación 2 menos, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos cómo reacciona el oxígeno con los diferentes metales, ¿verdad? Pero también cómo se puede, a partir de un peróxido, obtener oxígeno, y es la reacción que vemos aquí, ¿verdad? A partir del peróxido de sodio se puede obtener el óxido de sodio y el oxígeno gaseoso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo también se puede obtener a partir del peróxido, ¿verdad? Forma su peróxido, pero a partir del peróxido se puede obtener entonces este oxígeno. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el comportamiento de los metales dependiendo su número de oxidación? Cuando estos metales de transición que nosotros sabemos tienen diferentes números de oxidación, ¿verdad? Y en cada número de oxidación pueden formar diferentes compuestos. Entonces, si nosotros observamos esta primera tabla, el vanadio, por ejemplo, está formando el óxido de vanadio con número de oxidación 2, o está formando el trióxido de vanadio con número de oxidación 3, ¿verdad? O el dióxido de vanadio con número de oxidación 4 y el pentóxido de vanadio en número de oxidación 5. Entonces, el vanadio tiene compuestos con número de oxidación 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Forma diferentes óxidos. ¿Cómo va a ser el comportamiento ácido-base de estos óxidos? Entonces vemos con los números de oxidación más bajos, el comportamiento, estos óxidos van a ser básicos. El número de oxidación intermedio, digamos, más alto, va a tener un comportamiento anfótero, como acá el número de oxidación 4. Y el número de oxidación más alto, en este caso el número de oxidación 5, va a tener un comportamiento ácido. Aquí vemos también el cromo. El cromo forma compuestos con sus diferentes estados de oxidación, siendo los más comunes 2 y 3, ¿verdad? Entonces, con el número de oxidación 2 sería un óxido básico, con el número de oxidación 3 formaría un óxido anfótero, con el número de oxidación 6 formaría ¿qué? Un ácido. Venimos aquí al manganeso, que también tiene diferentes números de oxidación. Con el número de oxidación 2, el comportamiento del óxido va a ser un comportamiento básico. Con número de oxidación 6, el comportamiento del óxido va a tener entonces un comportamiento ácido. Entonces es para saber cómo los números de oxidación en los metales de transición le van a dar cierta propiedad a los óxidos, ¿verdad? Y esa propiedad, ¿para qué es importantísima? ¿O dónde se utiliza? Generalmente la utilizan, ¿qué? En catalizadores, ¿verdad? Por eso que necesitan saber los catalizadores heterogéneos, ¿verdad? Necesitan saber si tienen que colocar un medio más ácido o no. Entonces, sencillamente, pueden cambiar el número de oxidación del metal y haría que, ¿qué? Haría entonces que la superficie, donde están trabajando el comportamiento, pase de ácido a básico o de ácido a básico, dependiendo lo que quieran. Entonces, es una aplicación muy importante de los óxidos
esta parte para la aplicación en catálisis heterogénea. Es importantísima, entonces, esa parte, ¿verdad? Entonces, decíamos que una característica importante de la solubilidad de las moléculas, principalmente los sólidos iónicos, en el agua, ¿era qué? Era que primero tenía que hidratarse, ¿verdad? O también podemos entonces llamar que ocurre lo que se llama la hidrólisis, ¿verdad? Vemos aquí entonces cómo una molécula que está formando un compuesto con agua, teniendo un metal, pero está en medio acuoso, puede que esta molécula puede romper el enlace HOH, ¿verdad? Inmediatamente aquí estas moléculas de agua van a disminuir en 1, se va a formar un hidróxido, pero aquí lo que va a formarse es que el ion hidronio, ¿verdad? Eso es importantísimo, la formación entonces de ese ion hidronio. Entonces, de manera general, ¿cómo es el comportamiento de los metales o no metales cuando forman los óxidos, ¿verdad? Entonces, ¿ese comportamiento cuál es? Entonces, cuando los óxidos iónicos que son formados, ¿por qué? Por los metales del primero y segundo grupo, ¿verdad? Normalmente tienen un comportamiento básico, ¿verdad? Y los no metales, cuando se unen con el oxígeno, tienen un comportamiento ¿qué? Ácido, ¿verdad? Si nosotros entonces observamos realmente este ion, el ion óxido, que tiene carga 2-, es muy, muy reactivo. Lo mismo que ocurre con el ion hidronio, ¿verdad? O con el ion hidrógeno, son muy reactivos y cuando están en medio acuoso son tremendamente reactivos, ¿verdad? No existen, siempre tienen que estar unidos a algo porque son muy reactivos. Entonces, si nosotros observamos aquí el oxígeno con carga 2-, que sería el ion oxi, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Esta carga negativa va a ¿qué? Va a interactuar principalmente con el hidrógeno que tiene una carga delta positiva, ¿verdad? Esa interacción, ese ataque de este oxígeno a el hidrógeno hace que ¿qué? Hace que se rompa el enlace hidrógeno-oxígeno en la molécula de agua. Y si hay ese rompimiento, ¿se forman qué? Se forman 2 grupos hidroxilo, ¿verdad? Por eso el comportamiento que decíamos que cuando un metal va a reaccionar con la molécula de agua, se van a tener ¿qué? Óxidos básicos, ¿verdad? Y es lo que se tiene exactamente aquí, ¿verdad? Se van a tener 2 grupos hidroxilo. La constante de equilibrio es muy alta, entonces sí realmente se obtiene estos 2 grupos hidroxilo, ¿verdad? Un ejemplo que vemos aquí, el óxido de sodio hidratado en una molécula de agua, va entonces ¿a qué? A formar, la molécula de agua se rompe, ¿por qué? Porque el óxido ataca al hidrógeno aquí de la molécula de agua, ¿verdad? Y se forma el hidróxido de sodio, que sería lo que tenemos acá. Y realmente llega a ¿qué? A formar los iones, el catión y el anión en solución, ¿verdad? Tendríamos entonces la formación de los grupos hidroxilo que me dan un carácter básico a ese ácido. Observamos aquí entonces dónde están los óxidos de la primera y segunda grupo de la tabla periódica y dónde están, aquí sería el grupo S y aquí sería el grupo P, ¿verdad? ¿Dónde están entonces los no metales, verdad? Entonces, decíamos, los óxidos o el oxígeno cuando reacciona con los metales forma óxidos iónicos y que van a ser sólidos, ¿verdad? Cuando reacciona el oxígeno con los no metales,
forma entonces óxidos covalentes o lo que también se llama óxidos discretos moleculares, pueden ser gases o líquidos, ¿verdad? Que sería la formación entonces de estos óxidos. Y los que son entonces óxidos anfóteros pueden formar ¿qué? Y como son más grandes, ¿verdad? El metal, el no metal o el metaloide es más grande, entonces forman óxidos poliméricos covalentes y van a ser también entonces óxidos sólidos. Aquí tenemos entonces de manera general dónde se encuentran los óxidos sólidos básicos, los óxidos que serían ácidos, que serían acá la parte donde el no metal reacciona con el oxígeno, tenemos óxidos ácidos, y aquí el metal cuando reacciona con oxígeno tenemos óxidos básicos, ¿verdad? Y los óxidos anfóteros, que tienen comportamiento básico o tienen comportamiento ácido. Ahí tenemos entonces, de manera general, ¿qué reacciones tendríamos? Tendríamos entonces la reacción de un óxido con el agua para darnos el hidróxido, ¿verdad? Y ese hidróxido en medio acuoso me va a dar los iones, ¿verdad? En solución. Y me va a dar entonces estos iones hidroxilo que me dan el comportamiento básico, ¿verdad? Y tenemos aquí de manera general la reacción que veíamos anteriormente, ¿verdad? La molécula de agua con un óxido de calcio va a dar ¿qué? El hidróxido de calcio, ¿verdad? En solución acuosa. Entonces, a mayor carácter iónico del óxido, es una conclusión muy importante, que entre mayor carácter iónico tenga el óxido, o sea, entre más electronegatividad haya entre el metal y el oxígeno, ¿qué ocurre? Va a tener un mayor comportamiento básico. Es una característica importantísima. Aquí tenemos entonces lo que llamamos los grupos principales, ¿no? NS y NP, ¿verdad? Aquí tendríamos del grupo 1, el grupo 2, sus respectivos óxidos, que son entonces óxidos básicos, que sería lo que vemos aquí, y aquí tendríamos entonces NSN, ¿verdad? Que serían los óxidos ácidos, los que tendremos acá, y los óxidos anfóteros, ¿verdad? Si tenemos entonces el dióxido, en este caso el dióxido de carbono, que es gaseoso, en agua me va a dar ¿qué? El ácido carbónico, ¿verdad? Si se tiene el pentóxido de dinitrógeno, en agua va a dar ¿qué? El ácido nítrico. Me va a dar entonces 2 moléculas de ácido nítrico. De manera general, ¿qué podemos entonces concluir? Podemos decir entonces que los ácidos se van a formar con la mayoría de los no metales, ¿verdad? Entonces, el oxígeno, cuando va a formar compuestos con los no metales, me forma estos óxidos ácidos. Los básicos, entonces, se forman el oxígeno con los metales, que sería acá lo que tenemos, ¿verdad? Y los anfóteros, que sería entonces con los semimetales, que me van a dar entonces estos óxidos que tienen comportamiento o ácido o comportamiento básico. Y los neutros, como el monóxido de carbono o el óxido o el monóxido de nitrógeno, que no tienen entonces comportamiento o ácido o básico, ¿verdad? Entonces, de manera general podemos concluir de esa forma. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Porque yo no sé si ya vamos, no sé si se me terminó. ¿Aló? Profe, qué pena, ¿puede volverse a la anterior? Esa, sí, señor. No, la siguiente. Esa. Gracias. Sí, señor. No, es para tener en cuenta los neutros, para saberlo. Ah, ya, sí, sí, bueno. ¿Esa cualidad de anfóteros ya dependería del medio? Dependería del medio, sí, señora.
Sí, para que reaccione como un ácido o que reaccione como una base. Que forme el hidróxido, y el hidróxido si reacciona con la base o reacciona con el ácido. Aquí, por ejemplo, tenemos los óxidos, óxido de litio, cuando reacciona con la molécula de agua, ¿verdad? Me va a dar entonces el respectivo hidróxido, ¿verdad? Comportamiento básico. Aquí si veíamos que el oxígeno puede formar, además de óxidos, puede formar peróxidos. Si reacciona con la molécula de agua, también me va a dar, ¿qué? Me va a dar el hidroxilo, ¿verdad? Y el peróxido. Con los superóxidos, igualmente me va a dar entonces el grupo hidroxilo, ¿verdad? El peróxido y el oxígeno. Entonces, si ustedes recuerdan en su laboratorio de Química 1, si hicieron esto, vieron cómo el litio o el potasio lo ponían en agua y reaccionaba vigorosamente, violentamente, porque uno coloca medio grano de arroz y la reacción es muy, muy violenta. Es exactamente lo que estaríamos viendo aquí. Y si ustedes pues le toman el pH, va a ver que su comportamiento va a ser un comportamiento básico, ¿verdad? Si nosotros nos paramos en la tabla periódica, en el grupo 2, donde está el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, ¿verdad? El cloro, y después sigue el argón que no reacciona, podemos ver cómo cambia su comportamiento ácido-base. Miren, hacia la izquierda tenemos entonces el comportamiento con los metales, su comportamiento sería básico, pasa por el aluminio, que su comportamiento sería anfótero, y con los no metales, que su comportamiento sería ácido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cambia en el mismo periodo dependiendo de donde nos ubiquemos? Si están los metales, comportamiento básico; si están los no metales, comportamiento ácido; o en el medio estarían los afóteros, en este caso que es el periodo 2, tendríamos, perdón, el periodo 3, tendríamos, ¿periodo? ¿Sí? Tendríamos entonces el óxidos metálicos, luego los no metales, ¿verdad? ¿Cómo se forma? Ya habíamos visto cómo se forma el ataque que hace el oxígeno con carga 2-, cuando forma óxidos, a la molécula de agua para formar el hidróxido, ¿verdad? Tenemos entonces los diferentes hidróxidos, óxidos e hidróxidos de la formación cuando reacciona con la molécula de agua. Óxido de litio, el hidróxido correspondiente; óxido de sodio, su hidróxido correspondiente; óxido de potasio, su hidróxido correspondiente; óxido de rubidio, su hidróxido correspondiente; óxido de cesio, su hidróxido correspondiente, ¿verdad? Lo mismo, óxido de magnesio, hidróxido de magnesio; óxido de calcio, su hidróxido de calcio; óxido de estroncio, su hidróxido de estroncio; óxido de bario, su hidróxido de bario; óxido de indio, su hidróxido de indio; óxido de talio, su hidróxido de talio, ¿verdad? Y si vemos entonces cómo aumenta el carácter iónico básico, ¿verdad? De litio hacia el cesio. Y de derecha a izquierda también, ¿verdad? Cómo es ese aumento básico de esos óxidos. Y si tienen alguna palabra o alguna pregunta, o dejamos aquí. Preguntas, muchachos. ¿No tienen preguntas? ¿Aló? ¿Aló? Muchachos. Una compañera pregunta que si esto entra en el parcial. No, lo que vimos hoy no. Lo que vimos, lo que estamos viendo hoy no entra. No. Solamente entra lo que sería todo lo que tiene que ver con periodicidad. Lo que ustedes consultaron, eso entra. Lo que ustedes consultaron de lo que era ¿qué? ¿Qué fue lo que consultaron? Consultaron lo de
singularidad, ¿verdad? Lo de orbitales D, el primer grupo, si tenía o no orbitales D. ¿Qué más fue lo que ustedes consultaron? Si entra. Y lo que vimos hasta la clase pasada, que fue todo lo de oxidorreducción, si entra, muchachos. Y oxidorreducción, ¿de qué compone? Compone entonces reacciones de oxidorreducción, compone electroquímica, compone diagrama de Latimer y diagrama de Frost, de Ellingham y de Purvey. Eso. Eso sería el primer parcial. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Pregunta. ¿Qué más me preguntan, muchachos? ¿No más? ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. ¿La cantidad de oxígenos que deba tener una molécula incrementa la acidez? No, no. No, si tiene 5 o 6, no. Eso lo vamos a ver cuando veamos ahí hace, sí, la fuerza del enlace, la fuerza de si es un ácido fuerte o un ácido débil, sí. Porque si usted compara, por ejemplo, el ácido hipocloroso con el ácido perclórico, el más ácido es el ácido perclórico, que tiene 4 átomos de oxígeno. Pero más adelante vamos a ver esa parte. Pero sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque tenemos que decir si forma grupos hidroxilo o no. Entonces, entre más oxígenos tenga, la molécula más ácida va a ser. Si nosotros comparamos los ácidos con cloro, ¿verdad? Hipocloroso, que tiene solamente un oxígeno, y vamos al perclorato, que tiene 4, la molécula más ácida es el que tiene 4. Profe, yo tengo otra pregunta. Yo podría, digamos, comparar un ácido que viene de un halógeno con un ácido que es un oxoácido. Uno que viene de un halógeno. Sí, claro. H2SO4, por ejemplo. Son oxácidos, que está el hidrógeno, el oxígeno. ¿Qué forman esos oxácidos? Tiene que tener hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Y los hidrácidos, que tienen hidrógeno y el no metal. Entonces, la diferencia es que los hidrácidos o oxoácidos tienen el hidrógeno, el no metal y el oxígeno, y los otros no tienen sino hidrógeno y el no metal. Profe, pero digamos en la acidez, ¿cuál grupo sería más ácido? ¿Los oxoácidos o los hidrácidos? Depende, porque, a ver, ¿de qué depende? Depende principalmente, eso no lo vimos todavía, pero le digo, uno tiene que tener características, uno es la electronegatividad, ¿cierto? Y el otro es el tamaño atómico. Entonces, para los oxoácidos, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? Tiene que tener en cuenta la electronegatividad si usted se mueve en el periodo, ¿verdad? Y si usted se mueve en el grupo, tiene que tener en cuenta el radio, el tamaño del átomo central. Entonces, para un oxácido, si usted se mueve en el periodo, el más electronegativo es el elemento que formaría el ácido más fuerte, ¿verdad? Para los oxácidos. Y también el que tenga más grupos oxígeno va a ser más fuerte. Para los hidrácidos tiene la misma componente. Una que es que a medida como usted se desplaza en el periodo, dice, bueno, va a tener, si tiene mayor electronegatividad, va a ser más ácido. Pero tiene una segunda componente que le dice
No, pero eso si usted se mueve en el periodo, pero si usted se mueve en el grupo ya cambia, va a ser menos electronegativo, pero el tamaño va a ser mayor, ¿cierto? ¿Y qué hace que el tamaño sea mayor? ¿Qué característica le da? ¿Cuál es la segunda característica que le da? Que el enlace, la distancia del enlace va a ser más lejos, más grande, y la molécula de agua la puede romper más. Entonces ahí prima la distancia de enlace. El enlace que esté más lejos, los átomos que estén más lejos, los núcleos que estén más lejos, uno con el otro, va a ser el que se rompe más rápido y ahí va a ser el más fuerte. El ácido más fuerte va a ser ese. En los hidrácidos. Entonces, tienen en los oxácidos dos componentes. Uno es la electronegatividad en el periodo, ¿verdad? Y los otros son el número de oxígenos. Y los hidráceos tienen también los dos componentes, la electronegatividad, pero esa no es tan importante como ¿qué? Como el radio atómico. Entre más grande está más lejos. Entonces, la distancia del enlace es la que le da la fortaleza. Entre más lejos está, más fácil se rompe el enlace y más fuerte es el ácido. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? Sí, profe, quedó claro, aunque tengo una duda, digamos, en el caso del amoníaco, ¿se considera que es un hidrácido? Un hidrácido, sí. Y la Entonces, molécula, a pesar que tiene oxígeno, se considera que es un hidrácido también. pero Sí, entonces, ¿por qué el amoníaco tiene un carácter básico si forma el hidróxido de amonio? formaría, cuando forma el amoníaco solamente. Pero aquí nosotros hablamos de el óxido, primero sería el óxido que forma con el nitrógeno y luego en agua, usted le pone agua y le da el ácido, que le da el ácido nítrico. A ver, Listo. tiene que ser la reacción entre el oxígeno más la molécula más agua. ¿Sí? O sea, es decir, sería amoníaco más agua, sería hidróxido de amonio, ¿sí? Sí. No, porque es un... sí, le da le da el óxido. Si tiene el nitrógeno con el oxígeno, le da óxido nítrico, óxido de nitrógeno, ¿verdad? Más agua le da el ácido nítrico. Listo, profe, ya entendí. Sí. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Entonces, nos vemos el jueves por correo. Ustedes están pendientes en el correo electrónico, ¿está bien? No van a estar pendientes acá en el Zoom, sino en el correo electrónico que yo a las 2 en punto les estoy mandando el parcial, ¿oyeron? ¿Quedamos claros? ¿Quedamos así todos comprometidos? Sí, profe, le quería comentar algo. Yo creería prudente que si efectivamente usted sí puede nos mande el parcial a la hora de iniciar la clase y que si puede estar pendiente aquí en el Zoom por lo menos unos 10 o 15 minutos si tenemos alguna duda del parcial, pues se la podamos hacer rápidamente. ¿O no es oportuno? Bueno, entonces también yo aparto para el jueves y quedo pendiente. Ok. Sí. Perfecto. Gracias. Bueno, muchachos, que tengan buena tarde y que estudien bastante, ¿oyeron? Listo, gracias, profe. Bueno, que estén bien, hasta luego. Nos vemos el jueves. Chao. Gracias, profe. Que estén bien, muchachos. Estudian bastante.
Coño, y mira, tú estás todo el día con tu teléfono, ¿cierto? Coño, ni... Sí, ni... No, joder. Yo no la veía. El jamoncito sí es bueno. Sí, demasiado. Ay, ¿cómo se está chiquita? No creo que se siga como la... No, está buena. Lo que pasa es que esa grande alcanza para dos. No, está buenísima. Ya las vi todas como... Yo le dije a Carlos que si tenía cupones que me compraran una alusiva para... Niño, yo me cuánto cupones. Y si tenía la plata, yo le dije que aunque sea para uno. Te pregunto si tenía la plata. Andrea. Claro, que sí, que sí, no. Dile que sí, que era debido a muerte, que no se la de conocer. Sí, y apareció también ahí con problemas de tiroides. Carlos. Está ahí con tiroidismo y hiper. Él tiene hiper.